por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras. Esto es Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de las Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según desde el lugar que nos estén viendo o donde nos estén escuchando. Nos pueden ver en nuestro canal de YouTube buscándonos como @Asociación Crisol. Hagan clic en la campanita que necesitamos formar comunidad y llegar a cada vez más gente. Se estarán sumando a nuestra comunidad también por el canal de apu.uy. Nos escuchan y nos ven en frecuencia 808 de Salinas, los viernes a las 23 horas y los domingos a las 10 de la mañana. Por Radio La Zurda, tu radio compañera, los viernes a las 15 y a las 23 horas y los domingos a las 15 horas. Por la red de radio comunitarias del Uruguay, también por emisoras de radio y televisión de la Red Uruguaya de Medios Alternativos. Y ahora sumamos a Radio Flor de Maroñas los viernes a las 12 y los miércoles a las 23 horas. Y se sumó Nueva Palmira, que estamos re contentos, por Palmira FM 89.1 los martes 17 horas, domingos 10 de la mañana. Qué tremendo plan levantarse, poner la audición y preparar el mate. En los controles, haciendo que salga todo bien, Ezequiel Reboiras, José Olivera, Jorge Daniel Díaz, Agustín Bérgolo y Henry Durán. Les agradecemos infinitamente a ellos, como siempre. Hoy en la conducción, Fernanda Cabrera, a quien les habla. Para comunicarse con nosotros, saben que tenemos el teléfono mensajero del programa al 091-028-578, 091-028-578, o nos pueden comunicar también por crisol2003@gmail.com, o pueden entrar a crisol.blogspot.com. La sede social, si quieren visitarnos, Joaquín Requena 1533, esquina Bransen, a pasitos de 18 de julio, ahí unos metros, y nos encuentran todos los días por allí en horario de oficina. Los convenios para quienes son socios de Crisol es con SWAT, con Cooperativa Caminos, con Previsión, con Procardias, con Tucine, con la Asociación Cristiana de Jóvenes y con la Residencial Buenos Tiempos. Para obtener más información sobre esto, con Tito López, ustedes ya saben, ya lo conocen, el 2408-4465 o 099-408-655. Hoy tenemos un programa especial, hoy es un día especial y tenemos una invitación especial para hacerles. 14 de marzo a las 17 horas en punto celebraremos el Día de la Ex y del Ex Preso Político. Como todos los años, habrá una breve ceremonia en el Memorial de los Detenidos Desaparecidos en el Parque Bas Ferreira, en el Cerro. La actividad será transmitida en directo por el canal de YouTube de APU, lo encuentran en apu.uy, a quien agradecemos también que siempre están presentes en todas las actividades de Crisol. Al celebrar el Día de la Ex y del Ex Preso Político, rememoramos la liberación de las últimas y de los últimos prisioneros políticos. Reivindicamos nuestro pasado militante, nuestros sueños y aspiraciones de aquel entonces, nuestro compromiso con la libertad y la democracia, nuestro actual protagonismo por verdad, memoria, justicia, reparación y nuestro corazón crisolero. Están todos invitados a las 5 de la tarde. Y por eso tenemos unos invitados especiales hoy. Nos trajimos 2 sanduceros que hace rato que están hablando del pueblo. Estamos con Graciela Jorge y Marcelo Estefanel, 2 expresos políticos que, bueno, tendrán mucha tela para cortar, ¿no? Mucha cosa para contar también. Bienvenidos. Gracias.
Gracias a ti. Encantado de estar acá. Graciela, contame un poco. ¿Tú caes presa en el 72? No, yo caí presa antes, caí presa en el año 1970. Opa. Estuve en Cabildo un año y luego me fugué en la fuga de la Estrella por las cloacas. Estoy en libertad casi un año y vuelvo a caer en el año 1972. Un año exactamente estuve afuera. En el año 1972 volví a caer. Ya estaba embarazada y entonces tengo a mi hija en la cárcel, en el hospital militar. Que esa es toda una historia también, de ser madre en cautiverio. Sí, sí, Es- y es una historia muy especial, muy desgarradora en ciertos aspectos, ¿no? Y muy buena también en otros. Y bueno, durante 2 años estoy con mi hija en una cárcel, junto con más o menos alrededor de 60, 65 personas más, que también eran mujeres militantes que habían caído presas, embarazadas y que habían tenido sus hijos, hijas en el hospital militar. Eh, y bueno, un día deciden sacarnos los niños, las niñas, y nos trasladan, los damos a nuestros familiares y nos trasladan a Punta de Rieles. ¿Cuánto tiempo pudiste vivir con tu hija? Casi 2 años. Sí, fue bastante tiempo. Hasta que decidieron, bueno, sacarnos. Nosotros estábamos esperando esa situación, que se diera eso. Tan estábamos esperando que sabíamos hasta lo que íbamos a hacer el día que los niños y las niñas se fueran. Pero bueno, mientras no se diera, estábamos siempre como esperando en una situación como ambigua, ¿no? De, bueno, ¿qué va a pasar? Entra tal, ¿qué va a pasar? En los últimos tiempos, ¿no? No era una situación estabilizada, ni mucho menos. Y bueno, después terminé en Punta de Rieles. De Punta de Rieles, en el año 1985, sacan al último grupo chico de presas políticas que quedábamos adentro, nos llevan para jefatura, para el piso 4 de jefatura, y ahí van saliendo de a poco, a partir del 10 de marzo, creo que salen el 12 también, y después el 14, que es el último día que hubo presos y presas políticas, ahí salí en libertad. 40 años hace ya, Marcelo, de esa situación. Sí, qué increíble, ¿no? 40 Los que años. nacieron ese día que salimos en libertad hoy tienen 40 años. Sí. Y nosotros cuando salimos éramos más jóvenes que esa edad, ¿no? Yo tenía 34 años el 14 de marzo de 1985. Y fue una fiesta desde que salimos. Ya en el momento que se vota, a mí me pasó una cosa increíble, porque el 9 de marzo, sábado, yo tenía visita con mi familia, y viene, bueno, ya sabíamos que había asumido Sanguinetti, incluso nos pasaron la grabación en el Penal de Libertad del discurso de Sanguinetti el 1 de marzo en el Parlamento. Y ya sabíamos que la libertad podía tardar, pero que iba a llegar. Y ese 9 mi madre me dice, bueno, anoche se votó en el Parlamento la Ley de Pacificación Nacional. Así se le llamaba a una ley de amnistía que no era irrestricta, pero era una ley de amnistía al fin. Bueno, terminó la visita, en el transcurso entre el locutorio y el celdario, que eran como 4 o 5 cuadras a la intemperie, cae un chubasco que me empapa, y llego a mi celda, yo estaba solo en el piso 2B, viene el cabo de piso y me dice, no se saque el mameluco que tiene visita. Le digo, no puede ser, si recién vengo de la visita. No, pero esta es otra visita. Bueno, mojado y todo, me quedé esperando. Se abre la puerta de la celda y entra el ministro de Defensa de Sanguinetti, Chiarino, con 12 decanes y un papelito. Entonces me dice, ¿usted es Estefanel? Sí, soy yo. ¿Sabe que en este momento está firmando el apruébese de la Ley de Pacificación Nacional del Presidente de la República? ¿En el Parlamento? No, el apruébese del Poder Ejecutivo. Ah, el Poder Ejecutivo. Claro, porque el Parlamento lo había aprobado el día antes. Ah. Estaba firmando el apruébese, o sea que entraba en vigencia la ley. Digo, no sabía. Bueno, pronto será en libertad. ¿Usted está pronto para salir en libertad? Y digo, bueno, discúlpeme, le digo, pero después de lo que pasamos acá me parece que estoy pronto para cualquier cosa. Aunque es una intriga, ¿no? La libertad va a ser una intriga. Bueno, que tenga suerte, fue. Se cerró la celda y enseguida empecé a golpear las mesas aquellas
de hormigón, de cemento, que repercuten en todos los pisos, y avisaba por la ventana, nos vamos, ¿no? ¿Estás seguro?, me dice un compañero del tercer piso. Porque vos estarías cerca de ahí, por eso te agarraron y te llevaron delante del ministro. No, el ministro vino a mi celda. A tu celda. Yo pensé que te eran... A mi celda vino. Estaba lejísimo el locutorio. Mirá vos. No sé por qué eligió a quién ver, no sé si me sabía algo por mi apellido, no sé. Claro. Nunca lo supe y no me interesó. No, pero el asunto claro. es que empecé a avisar y un compañero del cuarto piso me dice, ¿estás seguro? Acaba de decírmelo el ministro. Le digo, así que no creo que me haya Parecía mentido. una mentira. Bueno, el 10, al otro día, domingo, a nosotros ya éramos pocos y habían dejado toda el ala del 2B que mira para la carretera, para la ruta 1, la habían dejado vacía. Cosa que no pudiéramos Porque ver. hubo una gran salida el 28 de febrero, ¿no? No me acuerdo, hubo salidas a fines de febrero. Sí, hubo alguna salidas más. previas. Pero yo estaba en el sector que miraba hacia Buenos Aires, o sea, no tenía ni idea y toda la movida de la salida se veía del otro lado. Entonces nos inventamos tender la ropa en las celdas vacías, porque desde que sale el sol ya podía secarse mejor la ropa. Y para Pero mirar. el pretexto era para ver la carretera, claro. Claro. Y ese domingo de mañana, nunca me voy a olvidar, cuando voy a tender la ropa, ya empiezo a ver banderas y autos en la ruta. Y fue una emoción enorme, ¿no? ¿Pero ustedes sabían el día preciso? No, nada. Y bueno, ahí empezó la movida. Ese domingo 10 se fueron como 400, no sé cuántos presos. Claro, porque eran muchísimos. El martes se fueron pocos, no sé si, no creo que haya llegado a 20, y quedamos muy poquitos, 41 nomás. Entonces, en esa mole, quedamos muy pocos presos. Y salimos el 13. El 13 nos hacen bajar, ya nos hacen vestir de jogging, tenemos que dejar el mameluco. Cargamos un camión entero del ejército con todas las cacharpas nuestras, telares, herramientas. Y nos llevan a la jefatura. Entonces, en ese camino, subimos un ómnibus, el comandante del penal dice, tienen que cerrar las cortinas, no pueden mirar para afuera. Dijimos que sí, ni bien llegamos a la ruta, estaba así de autos, y empezamos los cánticos, ¿no? Y toda la ruta hasta Montevideo, y ellos iban una vanguardia del ejército adelante y una retaguardia atrás, cambiaban de ruta por La Teja, pero nos descubrían Y allá enseguida, entonces empezaban los ómnibus a tocar bocina. Conclusión, llegamos a jefatura de tardecita, de C13, que fue un miércoles, y nos pasamos conversando toda la noche en el cuarto piso, todos los presos. Ahí ya nos habían sacado a nosotras que estábamos en el cuarto piso. Y los llevaron al otro lado. Nos llevaron al lugar donde había cumplido la pena Sereñi y los generales. Porque éramos 5 nada más las que quedábamos, entonces era un lugar más chiquito. Éramos como 40 ya. Claro. Y me acuerdo una de las cosas que me impactó, bueno, querían encerrarnos en calabozo, no le hicimos caso. No. Fue una cosa muy graciosa, fue que nos pusimos a cantar el Cielito de Tupamar y no acordábamos de la letra. Tanto tiempo aislado, ¿no? Entonces en eso cae un papelito del 6º piso, ¿no? Una hojilla de cigarro chiquitita, la desplegamos y era la letra. O sea que algún preso que estaba allá arriba Se acordó. sabía la letra y la pasó. Y la otra anécdota que me impactó, no olvido más, que yo lo cuento en el libro, es que aparece un compañero con un vasito de agua y dice, mira lo que traigo acá. Y enseguida todos los borrachos dijimos, grapa. Y dice, no, agua de Montevideo. Claro, porque el agua de Montevideo, después de estar en el penal tomando agua de pozo, aunque no era mala, pero tenía mucho calcio, ¿no? Se sentía la diferencia del gusto. Y el agua tiene un sabor que no la tiene en otra ciudad. Claro. Entonces era como volver a recuperar poco a poco lo que fue, ¿no? Y bueno, ahí empezó la fiesta. Y ahí llegamos, la opción que tuvimos fue o cada uno se iba para su casa, con la familia que iba a buscar, o decidimos muchos compañeros ir a conventuales. La última salida era de jefatura a conventuales y ahí dimos la conferencia de prensa que después se hizo muy famosa, ¿no? Que hay fotos y testimonios por todos lados. ¿Y por qué conventuales? Fue porque los padres franciscanos, ahí en conventuales, fueron siempre muy solidarios con los familiares y con todos los presos políticos. E incluso se anotaron en épocas duras, sufrieron atentados por eso, se anotaron para visitar presos que no tenían visita o que no tenían paquete, ¿no? Y colaboraron siempre. Entonces, como una especie de agradecimiento quisimos terminar la libertad
empezar a ser libres Allí. en conventuales. Y además expresarnos públicamente cuál iba a ser nuestra actitud de ahí en adelante. Sí, además conventuales tenían varias ventajas, entre otras las locativas, porque tenían unas piecitas, cantidad de piezas arriba, en la Claro. cual nos alojamos todos. Claro. Yo no fui de entrada allí a conventuales, Sí. a mí me llevaron, para empezar, recuerdo perfectamente Uruguay Tourné, emitiendo digamos, lo que iba a ser la ley de pacificación, Claro, en la que cual fue un estaba impulsor, incluida, sí. no es, sí, me acuerdo perfecto. Yo no sé dónde fue que yo lo vi, pero había una televisión en el penal que nunca había, en el penal nuestro no había, pero evidentemente nos pusieron una televisión ese día y yo recuerdo haberlo visto, pero lo tengo imborrable, ¿no? Hablando de eso y de pronto sentir como está hablando de nosotros, en realidad está hablando de y no creerlo, ¿viste? No Claro. te lo podías creer, más allá de que sabíamos que estábamos muy próximas a tener la libertad. Y bueno, lo recuerdo a él. Después nos trasladan para el jefatura. Y en jefatura vienen de repente al cuarto piso, vienen del juzgado y dicen, bueno, tienen la libertad, fulana, mengana, sultana, y todas rodeando ahí, bueno, las que tenían la libertad volando, sí, agarrar claro. las pocas cosas que teníamos y salir. Y una de las cosas que yo me recuerdo así, que para mí fue impresionante, mirá qué cosa más tonta, ¿no? Ponerme un reloj, porque mi familia me acercó Claro. un reloj. Volver a tener como el control del El tiempo, control del que no lo tiempo. teníamos. Sí, sí, Es sí. impresionante cómo Sí, te, sí. te marca eso. Me acuerdo que fue una cosa muy emocionante Sí, sí. para mí tener un relojito en la muñeca. Bueno, y después todo lo que estaba contando de que bajamos en un ascensor en el último momento. Ustedes, los hombres, estaban allí en una gran sala, ¿te acordás? Donde se firmaba la Sí, libertad. en el sótano era Era casi, un ¿no? Sí, sótano, subsuelo yo que así. sé, era como un subsuelo. Yo bajé con mis Sí. otras compañeras, las 4 Firmamos restantes. unos funcionarios de la a Suprema Corte de Ahí está, Justicia. firmamos. Pero ¿qué pasa? Que a las mujeres nos separaron inmediatamente y nos llevaron a un camello, a una camioneta de esas abiertas, Sí. y nos llevaron a cada una a su casa y entregada específicamente a la familia. No es que, porque claro, la casa de cada una estaba con la cuadra llena de todos los vecinos, los amigos, todo el mundo estaba ahí. Entonces buscaban a la familia y te hacían entrega, ¿no? Bien, como, bueno, Sí. acá está la nena, Llegó el que la paquete. nena, sí, acá está la nena, acá se la devolvemos. Bueno, y tu mamá iba y te recibía, ¿no? Y bueno, toda tu familia. Impresionante. Sí. Los últimos días fueron muy locos, ¿no? Allá en la cárcel. Sí, sí. Fueron Este, fuera de todo, Seguro, porque además yo de siempre, toda rutina. cuando se empezó a llenar la cárcel, yo llegué al penal en noviembre del 72, éramos 250 presos, nada más, desde que se inauguró en octubre, ¿no? Claro. Pero ya en diciembre, ya éramos como 600 y pico, ¿no? Y ya, digamos, en febrero del 73, ya me acuerdo la numeración andaba por los 900. Se llenó muy rápido. Entonces, cuando yo llegué, había ecos, tan vacío un penal y tan grande, uno hablaba y retumbaba. Claro, Pero cuando se llenó, desapareció el eco. claro. Claro. Después se da al revés. Cuando se empieza a vaciar, Vuelve. retornan los ecos, ¿no? Y la verdad que la última noche ahí, que éramos tan poquitos, me entró como una angustia horrible, ¿no? Como ¿Qué me va a pasar? Sí, sí, como el que se queda separado de la manada, ¿no? Entonces, el depredador te puede Seguían cazar cada más rápido uno porque en estás su solo. celda. Sí, sí, nosotros hasta último momento no estuvieron aislados. Hasta último momento. Salvo que creo que el último día dejaron las celdas abiertas más tiempo, nos dejaban para comunicarnos entre nosotros, que yo aprovechaba para ir a la primera celda mía, a la 1 derecha, el 2B, porque ahí se había armado un partido de truco. Ah, Entonces éramos 4. Entonces quise jugar y jugué un chico y ya me quedé tonto. No soportaba tanta conversación. sí. No, el hombre es un bicho de costumbre. Tuvimos durante muchos años con recreo de media hora. Nos acostumbramos tanto a ser sintéticos en media hora que el día que pasó a 40 minutos, llegó el minuto 31 y no sabíamos qué decirnos, ¿no? No quedaba... Te adaptás rápido, a los 5 días, Sí. ya los 40 te quedan chicos también, Sí, ¿no? seguro. Pero me acuerdo que los últimos recreos fueron como de 1 hora,
y ya no sabemos qué hacer. Pa. ¿No? Sí, Fue claro, proceso un penal es rarísimo muy eso. rutinario, ¿no? Sí, tales horarios, tales cosas, Sí. ¿no? A último momento recién, a último momento, ese 13, ese marzo, el 13 de marzo, nos juntaron a los 2B, que éramos poquitos, con el 2A, y con los rehenes que estaban abajo. Los compañeros que habían estado 11 años en un pozo, ¿no? En el primer piso. Todo. Y nos llevaron afuera, a planta baja, y de ahí afuera del edificio gigante ese, para ir caminando hasta el ómnibus que estaba en los portones de acceso. Entonces ahí recién nos abrazamos, entre todos, ¿no? Bueno, cuando nos hicieron hacer fila, empezaron a contar, estaba el comandante y otros oficiales, y decía, pero acá falta gente, dice. ¿Cómo falta? Empezamos a mirar y faltaba el Falucho, faltaba el Fatiga, faltaba Conrado. Entonces la memoria que estaban jugando al truco todavía en la celda 1, y empezamos, Falucho, Conrado, de allá abajo, ¿viste? Nunca voy a olvidar porque aparece Falucho con las cartitas en la mano como orejeando una flor. Y yo, hizo un gesto de sorpresa. Y recién ahí bajaron los 6 últimos que nos faltaban, que estaban jugando un truco de 6. Y ahí sí, ya éramos todos y marchamos por el ómnibus. Es muy surrealista todo eso, esos últimos días, porque además ellos, en la apurada, empezaron a abandonar todo, los papeles, sus documentos, ¿no? Los medicamentos de enfermería. Estaba todo tirado en el piso. Y cuando bajamos y empezamos a caminar hacia el ómnibus, me acuerdo que había una surestada, el viento iba llevando todos esos papeles, no sé dónde los tiraron, no lograron quemarlos en Pero el volaban. horno de basura. Volaban y quedaban todos prendidos contra los tejidos de las canchas de fútbol o los tejidos perimetrales de la cárcel, ¿no? Papeles que después, cuando va la prensa a visitar el penal, como un mes más tarde, y va Jaime Pérez, lo invitan para ir a ver, Sí. muchos fotógrafos ahí fotografiaron documentos que todavía estaban perdidos ahí. Me acuerdo porque me regalaron uno. Qué impresionante. Y Graciela, ¿y ustedes eran 5 nada más? 5. ¿Cómo es estar en la cárcel con 5 personas nada más? No, totalmente normal, digamos. Estábamos contentísimos porque sabíamos que nos íbamos. Y me acuerdo que estábamos en ese, yo no sé bien dónde es que está. Yo muchos años después fui a la cárcel central a ver si podía ubicar el lugar donde habíamos estado. Y no lo pude ubicar porque ya estaba media derruida. Porque era un lugar muy acogedor en el sentido de que era amplio, había como una cocina con una mesa larga y 2 habitaciones y el baño. Y ahí estábamos las 5 distribuidas, 3 en una habitación y 2 en la otra. Pero no teníamos ninguna vigilancia, las milicas habían desaparecido. En todo caso había algún policía que venía a preguntar, un policía, que venía a preguntar si precisábamos algo, nos traía comida, nuestros familiares que nos mandaban comida, teníamos comida hasta para... pero nada más, o sea, ahí nosotros nos movíamos con entera libertad. Y me acuerdo que en determinado momento alguien empezó a decir, pero bueno, ¿escuchás algo a lo lejos? No, no me doy cuenta. Y empezamos a aguzar el oído y claro, era la gente que estaba afuera. ¿Y qué hacía la gente? Gritaba, que no sé lo que gritaba. Gritaba consignas determinadas, las mismas, pero cada tanto tiempo. O sea que de pronto dejabas de oír. Ahí te dabas cuenta que habías estado oyendo algo sin darte cuenta. Y entonces escuchabas la consigna, cantidad de gente, sonido. Y de pronto silencio. Al rato otra vez. Se quedaron toda la noche, habían acampado ahí. Llevaban días. Creo que acamparon días allí. Y es la gente esa que yo te digo que cuando sale el camello donde íbamos nosotros, y seguramente cuando sale el ropero de ustedes también, estaba repleto, se tiraban arriba, cariño, manifestaciones, precioso. Nosotros íbamos como sardina en lata dentro de un ropero de esos. Claro. Y en eso hay uno de los muchachos que estaba afuera, el ropero despacito porque estaba así de gente, ¿no? Corrió, logró abrir la puerta corrediza al ropero y se nos abalanzaron adentro para abrazarnos. Y le decíamos, la verdad que asustaba, ¿no? Y le decíamos, bajen, vayan a conventual, por favor, bajen, pues se te prendían del cuello, te abrazaban. Sí. Y bueno. Muy emocionante. Fue entre tenso, emotivo. Brutal. A tal punto que cuando el camión fue llegando a Conventuales, mi mayor temor era que otra vez se viniera la avalancha. Y no, por suerte los compañeros han organizado muy bien una cortina de gente, un cordón,
de ambos lados, entonces uno pudo transitar ahí. Ah. Y ahí fue el encuentro, la primera que veo corriendo en el pasillo, fue a mi hermana melliza. Ah, Está la foto esa famosa que sacó un periodista de Mirá. Última Noticia. Y mi cuñado ayudando a bajar los bártulos, todos nuestros, ¿viste? Los últimos bolsos. Y lo raro que hoy hablabas de la ropa fue que recién en la cárcel, en jefatura, nos dieron ropa vo- vo- particular. seguro, volví a Ay, ponerme sí, una es camisa verdad. con botones a aprender. Sí, ¿No? sí. Vaquero. Claro, zapatos, es verdad, es bandana verdad. de alpargata y Dejamos mameluco, los uniformes, o sea, estando ahí dejamos los uniformes. fue muy raro. Fue impresionante, ¿no? Vernos de nuevo Impresionante, vestidas de sí. personas, porque si no teníamos un uniforme gris y un número, una seguro. cosa. Es- Ellos y nosotros, Sí, ¿no? sí, sí. Era el criterio. Sí, Qué sí. impresionante. Los voy a invitar a ir a una pausita. Ok. ¿Les parece? Nosotros seguimos con Marcelo Stefanelli y Graciela Jorge en Haciendo Memoria, el programa de Crisol de las expresas y expresos políticos. En unos minutitos volvemos. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Seguimos en Haciendo Memoria, el programa de Crisol de las expresas y expresos políticos del Uruguay. Seguimos con Marcelo Stefanel y con Graciela Jorge en este 14 de marzo tan especial en que estamos conmemorando el día que los presos fueron liberados, 40 años sin presos ni presas políticas en Uruguay. Estábamos diciendo que qué flash llegar a tu casa, que te dejaron en tu casa directamente. Sí, sí. A cada una de las mujeres la dejaron en su casa. Me acuerdo que fuimos a dejar primero a Elenita Basil, que era todo un plan, itinerario. un itinerario perfectamente planeado. El lugar que estaba más cerca, en la calle Cerro Largo, Elenita Basil, que después venía yo, que estaba en el museo, después las otras compañeras. Bueno, nosotros nos dábamos un beso y las otras quedaban y nosotros, bueno, nos abrazaba el barrio, los compañeros, las compañeras, la familia. Estaba mi hija ahí, yo qué sé, mi madre. La prensa también decía. Estaba la prensa, sí, estaba la prensa. Inmediatamente, al ratito de estar ahí, saludar a un montón de gente, empezaron a hacernos entrevistas. Me acuerdo de estar parada en la vereda y empezaron a hacernos entrevistas. Empezaron a hacerme a mí, concretamente, lo que yo recuerdo es lo que me pasó a mí, entrevistas de ese momento, lo mismo que estamos haciendo ahora, ese momento, lo pasado, lo que significaba, porque por último además había una situación, digamos, subjetiva, de festejo, no solamente por la salida de las presas y los presos. O sea, había acabado la dictadura, Seguro. había comenzado la democracia, es decir, Claro. era como la culminación de todo Claro. eso. Entonces había un espíritu en la gente De fiesta. de liberación, de alegría, de expresión. Me acuerdo que en el medio de todo eso, que yo me quedé estupefacta, porque de repente empieza, el que nos salta es un botón, el que nos salta, y todo el mundo en aquella cuadra saltando, ¿viste? Viejos, jóvenes, chiquilines, todo. Yo decía, ¿y esto qué? Es un botón. Sí, fue genial. O sea, era un doble festejo. Era porque en ese momento yo estaba ahí, que era una de las presas liberadas, pero era también la sensación de la vuelta a la democracia. Era eso. Y la gente lo festejaba. Sí, sí, fue- Los hombres se organizaron diferentes. Sí, lo que pasa que todo ese día que estuvimos en jefatura antes de salir, fue 24 horas de qué hacemos, ¿no? Además había que anunciar
¿no? Ante la opinión pública, ante Algo. la sociedad, cuál va a ser nuestra actitud, de ahí el más, ¿no? Una vez en libertad. Entonces, por eso decidimos ir a conventuales, y ahí estaba toda la prensa, y dar una conferencia de prensa. Como Raúl Sendic, en ese momento, todavía a causa del balazo recibido en el 72, tenía dificultad en el habla, él no quiso ir, y optó por irse con su familia, pero nos dejó una carta que hubo que leer, que leyó Ñato Huidobro a toda la prensa ahí en Conventuales, donde pide disculpas de por qué no está presente, y bueno, y donde ya anuncia su idea básica de la lucha por la tierra y contra la pobreza. Siempre era su obsesión. Y el tema de la deuda externa, que estaba muy en boga en ese momento, ¿no? En esa coyuntura histórica. Claro, hay que pensar que hace 40 años. 40 años. 40 años. Y bueno, hoy la lucha contra la pobreza sigue con total vigencia, quizás otros sean los métodos, y la deuda externa ya ahora está fundida en otra cosa, otro concepto mucho más amplio y más realista, que se llama deuda pública ahora, ¿no? La deuda no es externa ni interna, es pública, ¿no? Porque ha cambiado todo el capitalismo financiero completamente, ¿no? En fin, pero la idea básica de la lucha contra la pobreza sigue con total vigencia, ¿no? Y otra cosa del BEBE que no está en la carta, pero está en la carta a sus hijos, es apostar al conocimiento, a la educación, ¿no? Y a la ciencia. Eso era como una obsesión de Raúl. Bueno, y ahí se leyó la carta, y después, bueno, se anunció públicamente que como MLN abandonábamos la lucha armada y apostábamos, si se respetaban las condiciones de la democracia liberal, ¿no? Y las libertades individuales, apostaba a la lucha legal. Íbamos a hacer una acción política legal. Y bueno, de ahí el MAS fue todo el 85 un trabajo intenso para hacer el primer congreso del Movimiento de Liberación Nacional en la legalidad, que se hizo en diciembre del 85 en el Cultural. Pero en lo personal, bueno, me gustó haber estado ahí, me pareció que estaba viviendo un momento histórico, y lo era. Y lo era. ¿No? Lo otro alucinante, que ya venía alucinado desde el penal, era que dejar una cárcel vacía. También. Eso es una experiencia única. Dudo que haya alguien en el mundo que haya inaugurado una cárcel casi y la haya dejado vacía. Además, durante años, hasta el plebiscito del 80, para mí estar en la cárcel ya con una pena muy grande, el futuro era una cosa, un muro gris, ¿no? Sin una sola rajadura. Pero cuando triunfa el no contra la reforma constitucional de la dictadura, ahí se empieza A resquebrajar. ese muro. Y cuando las elecciones internas del 82, más se requebraja. Y cuando la primero de mayo del 83, más se requebraja. Y así va paso a paso, a la fiesta de la primavera, los estudiantes, aparece el YACEP, aparece el PIT, se va desmoronando, ¿no? Ese muro. Hasta que, bueno, termina en la liberación. Yo siempre decía a los compañeros que después del triunfo del no, uno podía discutir cuánto tiempo más íbamos a estar presos, pero que íbamos a salir, íbamos a salir. Sí. El proceso de apertura democrática era inevitable. ¿Cómo iba a ser? Era el enigma. Y bueno, entonces dejar esa cárcel vacía para mí fue algo increíble. Ser de los últimos 41, más siempre decíamos en broma, ¿cuándo vamos a salir? No salimos más, pero el último que vamos a apagar la luz, los últimos vamos a apagar la luz. Bueno, los últimos no apagamos la luz porque eran las 5 de la tarde, no había luz que apagar, pero fuimos los últimos. Sí. Y bueno, y lo otro fue Conventuales. Conventuales fue el primer paso hacia la libertad, ¿no? El abrazo con los familiares antes de llegar a la conferencia de prensa, Conventuales, y después, en el caso mío, al otro día, la vuelta a Paysandú, que nos estaban esperando todas las organizaciones sociales y políticas allá arriba del Trébol, donde está el paso de la ruta 3 pasa por arriba y la 90 pasa por abajo, en la entrada de la ciudad, con banderas, se veía de lejos ya, y una caravana inmensa que nos acompañó hasta mi casa, ¿no? Y mi casa en ese momento, bueno, ya no era la misma casa, mamá vivía en un apartamento en planta baja porque tenía problemas de locomoción, entonces era la entrada del edificio y un pasillo largo, como de 25 metros, hasta el apartamento de mi madre. Y ese estaba lleno de gente que te quería saludar. Y en esa caminata hasta el apartamento de mi vieja, me abrazó gente de todos los pelos políticos, ¿no? De todas las edades.
Entonces ahí me convencí lo que ya sostenía en la cárcel, ¿no? Que había que salir con una mente abierta y hablar con todo el mundo, conversar con todo el mundo. Y eso me lo confirmó. O sea que el 15 de marzo del 85, la llegada a mi casa confirmó que había una sociedad que era solidaria contigo, no por tus ideas, sino por la situación que viviste. Claro. Y que si sobrevivimos a esas penurias, fue en gran parte por nuestra familia, ¿no? En gran Sin parte duda. por nuestros seres queridos más cercanos y la gente que apoyaba a nuestra familia. Pero También. hacía todo en secreto, todo sin aspamiento, primero Exacto. por la situación, ¿no? Y mandaban los saluditos en clave, ¿no? O en la visita especial del fin de año, que solamente ahí estábamos frente a frente, pues no había un vidrio y un teléfono. Y bueno, fue la confirmación esa. Y me acuerdo que ese mismo día que llegamos a Paysandú, todavía era carnaval en Paysandú, y nos invitaron a un tablado, a los últimos presos que llegamos, al Bocha Sosuna y a mí. Y allá fuimos y había una murga que se llamaba Guambi al Pomo, que el personaje central era una mujer, cosa que me llamó la atención, que era la Estatua de la Libertad convertida en mujer real. Ah, La famosa Estatua de la Libertad que está en Nueva York, porque todo el tema giraba en torno a la libertad. Entonces nos hicieron subir, porque éramos los liberados, libertad, liberados. Y nos agarraron a la chacota también, ¿no? Fue muy divertido, muy divertido. Qué bárbaro. Los une no solo venir de la heroica a ambos, sino que apostaron a la memoria. Y la memoria también es dejar registrado para otras generaciones todo lo que ha pasado o parte de lo que ha pasado o lo que ustedes eligieron Sí. escribir. Los dos han escrito libros para las futuras generaciones, porque no solo lo lee la gente y recuerda, como hoy Graciela decía que habías leído el de todos los nombres un nombre, sino que eso va a quedar y es re importante trabajar en la memoria. ¿Cómo fue que decidieron eso? Para mí, en lo personal, fue un proceso larguísimo. no, es al revés. Para mí fue lo más natural del mundo. Sí. Sí, fue como una necesidad. Siempre había escrito, pero bueno, no había escrito públicamente. Y para mí fue como natural, un proceso natural. Lo único que me planteé es que no, justamente, realmente retratar las cosas que pasaron y a través de las palabras de los que la vivieron, los que la vivieron. Seguro. No trabajar en base solamente a lo que yo hubiera vivido, imaginado, pensado, sino trabajar siempre en base a testimonios de tal forma de hacerlo bien objetivamente. Qué notable. Porque mi proceso es exactamente al Bueno, revés. está muy genial. Sí, genial. Sí, yo sé sí que es al revés. Sí, se pero nota. a mí me pasó una cosa que me dañó mucho, fue que me puse a escribir en la cárcel, a hacer, digamos, literatura, y después de haber hecho unos 25 cuentos y una novela, en el año 82, en una requisa, perdí todo. Claro. Entonces Imposible. nunca más lo pude recuperar y ahí realmente me afectó muchísimo. Caí en un pozo que no podía escribir una sola línea. Lo único que podía escribir toda la semana era la carta a mi familia, que era religioso. Las 2 carillas de 25 renglones cada una, siempre, no fallé nunca. Pero escribir ficción o escribir lo que fuera no podía. Entonces me dediqué a pintar. Y aquí que unos años después, trabajando en Brecha, y en esas conversaciones de pasillo, la editora de Cultura, que era Ana Inés Larreborges, estaba impresionada de todo lo que habíamos leído en la cárcel. Entonces dice, ¿por qué no haces una columnita sobre tu experiencia como lector preso? Entonces, qué interesante. Dice, y la llamamos Leer en Libertad, ¿no? O sea, ¿Cómo? Leer en libertad. Ah. Ahora, no es en libertad, pero estás preso, ¿no? Jugando con... Entonces ahí empecé a escribir. Y escribía 8 o 9 columnas y ahí me empecé a soltar. Que eso ya fue fines de los 80. Pero aún así me costaba enormemente. Y después, como yo era y soy muy fanático de Cervantes, en el 2005 se venía el aniversario de los 400 años de la primera edición de Quijote. Entonces en el 2000 empecé a escribir mi tesis sobre Quijote. Y ahí salió el primer libro. Y las memorias vienen después. Después hice una novela, que el Quijote invento la cuarta salida de Quijote, que muere combatiendo y no en la cama, renegando la caballería. Y entonces ahí agarré como una gimnasia para escribir.
Y ahí sí las memorias. Pero las memorias salieron. Mirá vos qué curioso lo que vos contás. Yo quería contar, ya había muchos libros publicados, ¿no? De compañeros que estuvieron presos. Y todos me conmovieron mucho, como El furgón de los locos de Carlos Liscano, por ejemplo. Pero había una visión que no era la mía de la experiencia personal. Entonces el día que decidí contar lo que yo había vivido en primera persona, ¿no? Y dejaba fuera todo lo que me enteré por otros, incluso de celda por medio. Si venía un compañero y me decía, ¿viste lo que le pasó a fulano? Y estaba en la celda por medio, yo no lo había visto, me lo contó un tercero, no lo conté. Entonces el día que decidí ese criterio, salió el libro. Me despojé de un peso enorme de las experiencias de otros, de los testimonios de otros, y solamente mi testimonio con otro que lo vio conmigo, ¿no? Y ahí sale el nombre numerado. Ahí sale el nombre numerado. Pero entronco con lo que tú decías al comienzo, ¿no? La memoria es muy importante. Hay que dejar memoria, hay que construir memoria. Porque además estoy convencido, lo he dicho muchas veces, capaz que me repito, que todos los seres humanos, nuestra vida se soporta por varias columnas, pero quizás los 3 sostenes más importantes, uno para mí es el mundo de los afectos, otro es el mundo del conocimiento y el otro es la memoria, ¿no? Sin memoria no somos nada. La prueba más palmaria es que cuando uno tiene esas enfermedades degenerativas en el cerebro, exactamente, te terminas. Dejas de ser tú. Sí, te terminas. Y no solamente no te reconoces vos mismo, sino no te reconocen los demás. Sí. Entonces, hay que rescatar la memoria de un periodo histórico y de una experiencia que todas las experiencias son singulares, sí, ¿no? Claro, pero nosotros tenemos una experiencia muy especial de un somos periodo. Afortunados de haber sobrevivido. Sí, sobrevivimos lúcidamente. Y me parece que lo que tenemos que hacer justamente es poder dar ese testimonio para otras generaciones que no pueden entender que la época en que nosotros tomamos nuestras decisiones de ser revolucionarios, de integrar una organización revolucionaria, de cambiar el mundo por último, era una época en el que había un auge, había un paradigma distinto, donde el mundo estaba cambiando. No estábamos lejos de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, de la división en bloques socialista y capitalista. Claro, no estábamos lejos de la liberación o de las luchas de liberación de los países coloniales. No estábamos lejos de la Revolución Cubana, ni del Mayo francés, que no tiene nada que ver, con nosotros. Era muy seductor. Era seductor, pero no era nuestra inspiración, precisamente. Quiero decir, porque a veces nos ponen como secuela. Pero bueno, todo eso hacía que nosotros, que queríamos, en este caso un país, ¿no? Un mundo, un país diferente, con justicia social, eliminando todo lo que había a nuestro alrededor, que era miserable, que era terrible. No es verdad que vivíamos en democracia, vivíamos bajo medidas prontas de seguridad, no es verdad que no había tortura, no es verdad que no había presos, había todo eso. Y la gente pasaba muy mal, y nosotros lo veíamos, y por algo tomamos la opción que tuvimos. Hacer entender todo eso a un joven hoy es dificilísimo. Si no lo hacés vivencialmente, si no contás detalladamente qué era lo que veías, qué era lo que pasaba, por qué tomaste tales decisiones, importa eso. Y yo mirando alguna parte de la discusión creo que de la Asamblea General ayer o antes de ayer, sobre la celebración de los 100 años de Raúl Sendí, que hacemos el domingo, vos te das cuenta de que hay, por un lado, un montón de gente que no sabe nada o que se hace la que no sabe, y que simplemente lo que siembra es dudas y calumnias sobre nosotros. Nosotros no éramos locos, éramos gente que pensaba, éramos gente que estudiábamos, éramos gente que tomamos decisiones extremas, pero en situaciones también, viviendo situaciones difíciles, ¿no? Por eso importa mucho la memoria, también importa mucho en lo posible dejarla escrita, ¿no? Y por eso está muy bueno lo que viene haciendo Crisol hace años, recogiendo memoria a través de voluntariamente los expresos que escriben sus cuentos, que escriben sus narraciones, juntar narraciones y hacerlas. Ya van 3 volúmenes, ¿no? 5. ¿5? Me quedé atrás. Sí, y ya está el llamado para el 6º. Mira, es muy importante eso.
A mí una vez, me acuerdo, me invitaron de una organización judía, de jóvenes judíos universitarios, a que cuente la violencia en los 60. ¿Qué era la violencia en los 60? Entonces nunca me voy a olvidar, voy a una casa, grande como el espacio, lleno de almohadones, todos sentados en el piso, excepto un sofá. Me piden disculpas porque pensaban que iban a ser más, pero era época de parciales, ¿no? Y aún así eran más de 40. Entonces le digo, bueno, te voy a contar, para explicarte el 60, ¿vos pediste permiso ahora para hacer esta reunión acá a la comisaría de Posito? No, porque, bueno, en el 60 había que pedir permiso. Cuando había pronta de seguridad no se nos podíamos juntar más de 4 personas sin consultar al comisario de la zona. Entonces empecé a poner el ejemplo de la vida cotidiana de los 60, lo que era aquella democracia tutelada, rígida, autoritaria. Y nos llevaban a los hablazos por las calles, claro, acordate. sí. En fin, pero bueno, ahí está la tarea la responsabilidad de los sobrevivientes es tratar de que la memoria se haga tangible a través de cualquier documento. Claro. Ahora todo es digital. Y bueno, que se haga a través Y ahora de... queda este documento ya también, Claro. También. para la historia. Claro. Se nos está terminando el programa, pero ¿qué no contaron que quieren contar? Bueno, yo creo que contamos de todo un poco, pero no Sí. me resulta muy difícil de seleccionar. Yo quiero hacer que lo hacía hoy de mañana con la gente del Observador, que también filmamos una cuestión, un testimonio, que les hablaba de nuestras familias, ¿no? Que la pasaron tan mal como nosotros, nada más que estaban en libertad, pero que la pasaron muy mal, que recibieron todos los golpes posibles y que sin embargo, en general, nos siguieron a donde estuviéramos, nos asistieron a donde estuviéramos, con lo que necesitáramos, privándose muchas veces ellos de lo que necesitaban, durante años, más de una década. Hay que pensar en eso, Sí. ¿no? Y que bueno, ahora la mayoría de nuestros familiares, Sí. los que estuvieron con nosotros ya no están, Sí. que es como un recuerdo póstumo, pero que bueno, que merecen tenerlo, ¿no? Yo quiero contar, creo que alguna vez lo conté en las redes, pero hace mucho tiempo, muy brevemente lo conté, hablando del mismo tono de la familia, ¿no? Que nunca nos abandonó. Una vez en las cartas en el penal, las centralizaba unos compañeros que estaban dedicados a eso y después iba al censor, ¿no? Y un día me dicen, para ahorrar flete, que todas las cartas que iban a Paysandú, si podían ir en un solo paquete a mi casa, a la casa de mis padres. Entonces consulté con mis viejos y me dijo, sí, cómo no. Ellos la repartían después. Y mis hermanas en la motito Qué divino. repartían las cartas. Y si no podía una de ellas, una manejaba y otra amiga de ellas. Entonces las cartas durante años, los familiares esperaban la moto, la Hondita de mi hermana Ana, era como una especie de acontecimiento cuando venían, ¿no? Y esa tarea de hormiguita de toda la semana es de un agradecimiento enorme que hay que hacerlo público, gente lo tiene que saber. Qué impresionante. Yo también quiero rescatar el tema de los niños, ¿no? Todos esos niños que iban a las visitas a ver a sus padres, a sus madres. Los niños y las niñas en general, y los niños y las niñas que estuvieron con nosotros, que nacieron en la cárcel y que un día se quedaron sin su madre. Claro. Bueno, hoy nombraban en charla fuera de coso a Gabriel Otero, que estuvo hace unas semanas con nosotros también, contando su historia de la infancia en cautiverio. Sí, eso es otro capítulo que hay que reflotar. Sí, yo escribí Maternidad en prisión política, y me acuerdo que en la editorial, en Trilce, cuando lo llevé, se quedaron así mirando, y una compañera que estaba ahí, Brenda, me acuerdo que dijo, cuánta cosa hay todavía sin conocerse. Ahí está, ¿viste? Sí. Ahí está lo que estamos, la hilación con lo que estábamos diciendo, la conexión, ¿no? Cuánto todavía sin saberse, que es el testimonio de casi todas las mujeres que tuvieron los niños en la cárcel. Esos niños y niñas, de un día para el otro, de un momento al otro, se quedaron sin sus padres, sin su madre, en realidad su madre era la que estaba ahí. Y bueno,
si hay algo que deje marcas son todas esas cosas en las madres y en ellos, ¿no? Sí, claro. Tremendo, porque ellos no podían razonarlo como lo podía razonar un padre, una madre, un hermano, una hermana, no. Eran niños chiquitos. A ellos también, ¿no? Sí, sí, que la verdad que hay que rescatar tantas cosas de esa época que nos quedaríamos muy cortos en este programa. Nos encontramos hoy a las 17 entonces. Exactamente, ahí estaremos. Muy bien. Nos encontramos en el memorial a Exacto. las 17 horas. Ustedes saben que Crisol va a hacer un acto de celebración. Y bueno, encantada de tenerlos acá. Bueno, gracias por la invitación. Encantada de conocerte y de estar contigo acá. Bueno, Exacto. 40 años sin presos ni presas políticas en el Uruguay. Exactamente. Muchas gracias, Marcelo Estefanel. a Muchas ti. gracias, Gracias Graciela a vos. Jorge. A ti. Y nosotros nos vamos como siempre, diciendo que por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado, Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchas gracias.